Vi tu programa, seguí algunos debates y me interesé mucho en tener una entrevista contigo en tu Muy bien, programa. muy Así bien. es. ¿En qué lugar exactamente, si nos das un poquito de información? Bueno, estamos en el este del país, en la zona, en la provincia de la Altagracia se llama, la zona turística, la zona más turística de nuestro país, a donde todos quieren visitar, porque tenemos una playa cálida, un lugar muy acogedor, muy bueno, con el Ujú. clima tropical que nos caracteriza en esta zona del Caribe. Muy bien. Bueno, entonces bienvenido. Que quede constado entonces de que no nos conocemos, apenas hoy nos conocimos. Así es, Y fuiste tú quien me hizo la invitación para debatir, ¿no es así? así es, pastor. Muy bien. Bueno, entonces eso para disipar cualquier duda. Incluso he debatido anteriormente con dos adventistas también, uno de ellos teólogo y pastor, pero no sé por qué razón. Los adventistas dicen que son falsos, que no son verdaderos, o que hemos tramado algo como que para que alguien se haga pasar por un adventista, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces para disipar eso, porque anteriormente yo no he preguntado quiénes son, de dónde, de repente se han Bueno, estudiado yo algo. tuve un Sí. poquito de duda, Mm. pero Sí, al ver las personas hablando, me di ya, cuenta que sí, porque los comentarios, o sea, los adventistas tenemos más o menos o sea, tenemos una doctrina clara ya, y un adventista con un poco de conocimiento daría una respuesta similar en ya. estos temas. Claro, claro. Está bien, está bien. Bueno, entonces ya para que todo eso conste, creo que es suficiente para dar fe de que es un adventista genuino, ¿no? Y además pastor, ¿no? Y qué bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a debatir de la Gracias. siguiente forma, si te parece. Vamos a tener un tiempo de 20 minutos de presentación del tema, del punto, de la argumentación de cada uno. Luego 10 minutos de respuesta o de refutación y 5 minutos de cierre, ¿no? De parte de cada uno. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces voy a tomar aquí otra vez el cronómetro. Muy bien. Cuando estés listo, ¿me puedes decir? Sí, no hay Sí. problema, me puede indicar. Muy bien. Empezamos desde ahora. Muy bien, estimados hermanos. El sábado, los adventistas tenemos suficientes razones bíblicas para guardar el sábado. Especialmente hay dos fundamentales. La primera tiene que ver con la creación, ya que en Génesis capítulo 2 versículo 2 dice la Biblia, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día es el día donde Dios concluye la creación, donde Dios termina la creación. Es decir, la creación es un proceso de 7 días y eso está establecido como testimonio con la misma semana. El hecho de que exista una semana de 7 días es un testimonio de la creación. No es por casualidad que la semana tiene 7 días. No es por casualidad. Por ende, la creación incluye el sábado. La creación del cielo y de la tierra, sí, fueron hechos en 6 días, pero Dios en la creación no solo creó cielos y tierra, porque en el séptimo día Dios concluye la obra que hace. Entonces, el séptimo día está incluido, es parte de la creación. Si sacamos el séptimo día, estamos sacando, o sea, no estamos hablando de una creación completa, porque siempre Dios tiene una parte espiritual y el sábado tiene esa parte espiritual donde la Biblia habla de un Dios que bendice, de un Dios que santifica, de un Dios que reposa. O sea, esa parte espiritual, cada día tenía un enfoque de parte de Dios, cada día Dios hizo algo para luego hacer otra cosa, y entonces el Señor fue haciendo un complemento entre los días,
Por lo tanto, el séptimo día es un complemento de la creación. No podemos abandonarlo, no podemos dejarlo a un lado porque es bíblico y está ahí. Segundo, el sábado tiene que ver con el decálogo. Existe un decálogo llamado 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, que habla de trabajar 6 días y descansar el séptimo, o sea, es un mandamiento doble. No es solo descanso el mandamiento, también habla del trabajo, que es importante para la humanidad. Entonces, el decálogo de Dios es un decálogo muy especial y muy diferente a las demás leyes, en el sentido de que este decálogo fue escrito por el mismo Dios. Dios hizo diferencia entre los 10 mandamientos a las demás leyes. Las hizo de diferentes maneras. Una, los 10 mandamientos Dios se lo dio a Moisés a oídos de todo el pueblo. Los 10 mandamientos fueron colocados en el arca del pacto dentro. Los demás mandamientos, las demás leyes, las demás normas fueron establecidas, puestas al lado del arca. O sea, hay una diferencia sustancial entre la ley llamada 10 mandamientos y las leyes de Moisés como se le conocía. Por lo tanto, los 10 mandamientos incluyen el sábado. Si salimos por ahí a compartir o a hacer la pregunta a 10 cristianos, sin importar su denominación religiosa, si los 10 mandamientos están vigentes, estoy seguro que por lo menos 9 dirán que sí. Entonces hay una contradicción, porque es muy probable que gran parte de esos que respondan afirmativamente que los 10 mandamientos están vigentes, entonces también digan que el sábado está abolido. Al parecer hay una falta de discernimiento porque hay declaraciones que estamos haciendo los creyentes, personas cristianas, que no están a la luz o conforme a las escrituras. Por lo tanto, el sábado, que es el cuarto mandamiento, es parte de la ley de Dios. ¿Está vigente o no? Estamos hablando del decálogo, estamos hablando de lo que Dios escribió con su propia mano, estamos hablando de que Dios lo puso en 2 tablas de piedra, las cuales fueron destruidas por Moisés, pero que luego Dios le pidió a Moisés que tallara 2 tablas y se las llevara al monte, y Dios con su propia mano escribió por segunda vez los 10 mandamientos. Eso quiere decir que Dios, o sea, para el Señor, los 10 mandamientos revisten una importancia significativa, determinante, porque todos sabemos, los estudiosos serios de la Biblia saben que cuando algo se repite en la Biblia es porque hay que prestarle mucha atención. Ahí está el sueño de José cuando era adolescente, fueron 2 veces, el sueño del faraón 2 veces, el sueño de Nabucodonosor, que también lo tuvo Daniel, o sea, una segunda vez el sueño se presentó, y así podemos apreciar que el hecho de que Dios escriba los 10 mandamientos por segunda vez es muy importante. Recuerden que estos mandamientos fueron colocados dentro de el arca que estaba en el lugar más importante del santuario terrenal. Y este santuario terrenal es un reflejo del santuario celestial. Es decir, si Dios hizo una distinción tan especial con su ley en el santuario terrenal, es porque esa ley es importante en el reino de Dios. De paso, para tener orden, tiene que haber norma, tiene que haber, ¿verdad?, una estructura, una organización. Y todos sabemos, sin importar la denominación religiosa que profesemos, todos sabemos que a Dios hay que obedecer. ¿Somos salvos por gracia? Sí, claro que sí. Sin gracia no pudiéramos estar hablando aquí. De paso,
Yo creo tanto en la gracia que creo que ningún ser humano de esta tierra se salva por sus propios méritos. Todos, o sea, todos, absolutamente todos los que sean salvos serán salvos por medio de la sangre de Cristo. Esa era la esperanza de Adán y es la esperanza mía hoy. No hay dos esperanzas diferentes. No lo hay. Claro, hay condiciones diferentes, pero la esperanza es la misma. Eso es como robar. Antes había unas condiciones que el que robaba le daban un castigo, unas cosas. Hoy día alguien roba, hay un castigo terrenal, pero no igual que a una teocracia que había establecida en Israel. Pero era pecado robar y hoy también es pecado robar. Entonces, asimismo es hasta este asunto de cómo la gente veían a Jesús, cómo la gente percibían a Cristo. O sea, no querramos entender que la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. La gracia es un concepto divino que Dios así ha tratado al hombre. Sin gracia Dios no ha tratado al ser humano porque es que el ser humano sencillamente merecía condenación. Entonces, mis queridos, en, en el santuario, en el lugar más especial del santuario, estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, lo más importante del santuario. Y entonces allí estaba adentro los 10 mandamientos. Vamos a hablar un poquito de Jesús y los 10 mandamientos y el sábado. ¿Qué pasa? Que hace mucho los cristianos han desarrollado conceptos contradictorios sobre la persona de Jesucristo. La tendencia que tenemos es a mirar a Jesús a partir de su nacimiento, es decir, a observar y a pegarnos a Cristo a partir de Mateo, del Nuevo Testamento, desde la primera página de Mateo hasta el Apocalipsis. Tenemos un apego a Jesús en base a desde su niñez. Sin embargo, al mismo tiempo decimos que Jesús es Dios. Por ende, usted va a encontrar versículos que le dicen que todo fue hecho por medio de Él. Todo fue hecho por Él, dice la palabra de Dios. Lo dice en Juan 1.1, en Juan 1 del 1 al 3, hablando del verbo, que nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Y Colosenses 1.16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es importante que veamos a Jesús no solo a partir de su nacimiento, sino a partir de su deidad. Nosotros nos aferramos a un Jesús 100% hombre, pero necesitamos aferrarnos a un Jesús 100% Dios, pero no a partir de su ascensión al cielo, sino a partir de su eternidad, a partir de la creación, en el caso nuestro. Jesús fue el autor, el protagonista de la creación. Todo fue hecho por medio de él. Por lo tanto, Efraín Cedeño, que está aquí con ustedes, cree rotundamente que el sábado fue creado por el mismo que murió en la cruz. Y al creer así, veo que todo tiene luz, porque Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo no concibo que existe una lista de mandamientos del Padre y una lista de mandamientos del Hijo. Tristemente, al estudiar el sábado, muchos toman como punto de partida los ataques fariseos de esas personas que fueron a culpar a Jesús de algún error. ¿Qué pasa? Los fariseos estaban errados en su conducta, estaban errados en su doctrina también, tenían errores, y entonces Jesús ataca la conducta y errores de los fariseos y no el mandamiento en sí. Por ejemplo, Jesús le dijo en Juan 7, tengo la cita por ahí, vamos a decirla, en Juan 7, eh, bueno, en Juan 7 usted va a encontrar la historia donde Jesús le dice a ellos, ustedes no guardan la ley de Moisés, ustedes me quieren matar y ustedes en sábado circuncidan, o sea,
un trabajo, circuncidar a alguien era algo pésimo, era una obra de médico, de tener que hacer un corte, algo doloroso, y ellos estaban contradiciendo a Jesús porque había sanado a una mujer, pero no pueden considerar que el milagro de Jesús es igual a un trabajo cotidiano. No debiéramos tener ese choque de concepto. Y Cristo como ejemplo puso el caso de David, quien cuando andaba huyendo de Saúl, comió pan que solo le era permitido comer a los sacerdotes. Entonces, el hecho de que David se viese en esa situación, en esa necesidad, y comió el pan sagrado, no quiere decir que el pan dejó de ser sagrado. Creo que el ejemplo de Jesús es perfecto y creo que no debiéramos divorciarnos de la idea por la cual Jesús estableció tal ejemplo. O sea, le digo a ellos, ustedes llevan los animales a beber agua, los animales necesitan agua. Es sábado, pero había que llevarlo a tomar agua y eso era permitido. Entonces, un hombre que llevaba su camilla, ahí aparecieron, pero Jesús, que es organizado, que entendía que esa camilla le pertenecía al hombre, levántate, toma tu camilla y vete y anda. Entonces, hay que tener discernimiento. Esta palabra debe aplicarse porque hay como una especie de sectorización con la Biblia. O sea, la gente se apega a un sector de la palabra y hay palabras que la ve como autoridad, pero hay otra palabra que la ve solo como referencia o sí, eso sí, esto no. Entonces tenemos que aprender que no somos nosotros los que determinamos qué sí y qué no. Digo esto porque la ley de Dios, todos sabemos que Dios tiene su ley. No sé cuál es el conflicto que hay tan aberrante sobre la ley de Dios y la gracia, porque históricamente por mucho tiempo la gente no hablaba de la gracia, solo hablaba de la ley. Pero yo creo que ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son necesarias porque Dios tiene su ley y siempre la tendrá. Y los desobedientes no van a entrar. Jesús, dice Pablo, dice el libro de Hebreos, que Él llegó a ser autor de salvación para aquellos que le obedecen. A final de cuentas, los desobedientes, cuando digo desobediencia, es personas que escuchan la palabra y no la practican, no le prestan la atención debida. Todos sabemos que el que hace así, el que obra así, va a tener problemas. Eh, Ustedes lo saben, eso no tengo que explicarlo. Entonces, el Señor Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del sábado. Dijo que Él es el dueño. O sea, Jesús lo hizo, que es lo que quiero decirle. Jesús es Dios. Él es el creador. Él es el que dijo, hagamos al hombre. Y el Padre, ustedes pueden notar que la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, todo juicio se lo da al Hijo. Entonces Cristo, que es el abogado, también es el juez. El Espíritu Santo, que es fenomenal, es verdad, Dios también, pero dirige la mente del creyente hacia Jesús. El Padre dirige la mente hacia Jesús. Y Jesús se le apareció a Abraham, se le apareció a diferentes personajes de la Biblia, el Señor, porque Él de una forma u otra se ha como responsabilizado de manera directa en el hombre. Él dijo, claro, el Padre lo envió, pero también dijo, yo doy mi vida. O sea, no podemos confundirnos con esto porque es un tema difícil, la deidad, Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tenemos que hacer esa combinación de hablar de los tres y al mismo tiempo hablar de uno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Dios es uno, también dice la palabra de Dios, y nosotros lo creemos así. Es una verdad que no es absoluta en el sentido de que no es fácil de entender, pero la palabra de Dios lo hacen notar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el bautismo de Jesús, cuando Jesús dio la gran comisión, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces no existe eso como de estatua entre ellos, esas cosas. Yo sé que
el tema aquí es el sábado, pero es precisamente lo que a mí no me gustaría que algunas personas hagan, separar a Dios de su propia doctrina. Él fue el que lo estableció, el mismo Cristo. Entonces tenemos que ver a Jesús actuando en el Nuevo Testamento, no solo ver a Jesús como el Cordero y ya, como que si Jesús es solo Cordero. Recuerden que ese Corderito, ese que se puso la corona de espina, también tiene la corona de majestad, la corona real, la corona de Dios. Entonces, tenemos que ver a Jesús como hombre, pero al mismo tiempo tenemos que ver a Jesús como Dios. ¿A dónde se queda la parte de Dios? ¿A dónde se queda este concepto del sábado, que lo queremos ver desde una perspectiva de los conflictos que había entre personas cerradas y queremos ir al error? ¿Por qué vamos a ir al error cuando hay tantas cosas claras en la palabra de Dios que necesitamos estudiar? Entonces necesitamos creer en Génesis, necesitamos creer en Romanos, necesitamos creer en toda la Biblia, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Dícela Jesús: mas hay de las que están encintas y de las que críen aquellos días, refiriéndose a los tiempos finales. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Jesús dijo esas palabras hablando acerca de los eventos finales. Claro, le estaba hablando a judíos, entiendo eso, pero las palabras de Jesús, ustedes saben que son perfectas. Él es el maestro. Y Jesús, hablando acerca del final, dice: oren, rueguen al Señor para que cuando tengan que huir, no estén embarazadas, no haya invierno en ese momento, ni sea en sábado. O sea, Cristo está contemplando la vigencia del sábado en el tiempo final. Otro texto de la Biblia es Hebreos 3, 18 y 19, que aunque muchas personas señalan el reposo espiritual, que no tengo ningún conflicto con eso, pero bien dice la palabra de Dios y hace alusión al sábado de la creación. Y allí dice Hebreos 18 y 19, dice que ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, las personas tendrán problemas por su incredulidad. ¿Y dónde radica la incredulidad moderna? Radica en que hay personas que no le dan validez al Antiguo Testamento. Ven esas palabras como antiguo pacto, creen que la división que existe de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento es como revelación y es solo organización. O sea, personas que organizaron la Biblia en capítulos, Sí. la dividieron entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia como todo, como un conjunto, la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, que fue la base de fe de los apóstoles, y que fue lo que Jesús enseñó. Cristo citó el Antiguo Testamento, pero casi cada vez que hablaba, hacía alusión al Antiguo Testamento, sea citándolo de forma directa o de manera indirecta. Te comunico, Efraín, que son 20 minutos, ya 21 minutos, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Gracias, pastor. ¿Te parece si al final también vemos algunas preguntas del público? Oh, sí, sí, claro. Ya está bien. Entonces, tres preguntas del público, por favor, tres o cuatro preguntas, depende, dos para cada uno. Le pueden hacer pregunta a Efraín o me pueden hacer pregunta a mí también. Las dos preguntas que salgan en el vivo al final del debate las vamos a responder, ¿ok? Muy bien, entonces voy a iniciar con la parte acá. Quedó en 21 minutos. Vamos a restablecer esto y empezamos, ¿sí? Muy bien, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos oyentes, que Dios les bendiga.
He preparado una serie de 8 argumentos del por qué nosotros no estamos obligados a guardar el sábado o en todo caso el Shabbat o el día de reposo. Nuevamente tengo que aclarar que no estamos en contra de guardar el sábado. Cualquier creyente que honestamente tenga su convicción en guardar el día sábado como día de reposo puede hacerlo. No hay ningún problema. No nos oponemos al sábado. No es como algunos nos están planteando que ustedes están en contra del sábado, que odian el sábado, que no aman el sábado, etcétera. No, no tenemos nada en contra del sábado, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiere guardar el sábado lo puede hacer, no está pecando, no está haciendo nada malo, puede hacerlo en su plena libertad, ¿ok? Ese es el punto que nosotros estamos defendiendo, que el guardar el sábado, como todos los otros aspectos de la ley, deben ser guardados solo de manera voluntaria, no impuesta a los creyentes, no obligatoria, y menos insinuar que si no los guarda es porque no ha sido salvo, porque solamente los que han sido salvos van a guardar los mandamientos. En todo caso, tendría que ahí sí replicar la postura adventista porque ellos tampoco guardan los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si se tratara de guardar los 10 mandamientos y que eso fuera una señal de los que son salvos, entonces ciertamente ninguno lo sería. Pero cuando vamos a la Biblia, sí podemos encontrar argumentos. He preparado 8 argumentos aquí bíblicos, ¿sí? Y quisiera que la Biblia hable por sí sola para que sea Dios y su palabra ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. En primer lugar, vamos a comenzar con Hebreos capítulo 4. No hay duda de que este capítulo va a mencionar el día de reposo, que es el séptimo día, el día sábado, ¿sí? Y vamos a hacer algo rápido. Dice, por ejemplo, a partir del versículo 5, dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, qué interesante, porque en el contexto el escritor está hablando del Shabbat, del séptimo día de la creación, y está hablando de la entrada a Canaán como ejemplos o tipos del reposo de Cristo. Y entonces mi argumento es que no estamos obligados a guardar el Shabbat porque estamos en un reposo superior, el reposo verdadero. En el contexto también dice que el que es de la fe ha ingresado a su reposo. Solamente los que son de fe ingresan a este reposo verdadero y los que son de incredulidad no ingresan a ese reposo. He escuchado a muchos adventistas decir que cuando dice queda un reposo para el pueblo de Dios, ahí se está hablando del Shabbat, pero no, eso contradiciría el contexto, porque en el contexto se toma el Shabbat y la entrada a Canaán como ejemplo o tipo de este gran reposo, este verdadero reposo. Y claramente dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, el ejemplo del Shabbat, de cuando Dios terminó la creación y en el séptimo día reposó, ese es el ejemplo, ese es el tipo de lo que ahora será el creyente. El creyente que por la fe ingresa al verdadero reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas en el séptimo día. Y además, mira lo que dice el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora, lo interesante de esto es que el escritor está tratando con hebreos. Y los hebreos ya guardaban el Shabbat. ¿Cómo le va a decir a los hebreos que guarden el Shabbat cuando ellos ya lo guardan? Aquí no le está hablando del Shabbat. Cuando dice procuremos entrar en aquel reposo, se refiere al reposo de Cristo. Entonces nosotros tenemos un reposo superior en el nuevo pacto. Nosotros ya estamos en el reposo verdadero. Cristo dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y acotó al final, hallaréis reposo para vuestras almas. Y como tú lo dijiste, tenemos un aspecto material, pero también verdades espirituales. Así que lo que se dijo de manera material
ilustra las verdades espirituales. Entonces, el Shabbat es una verdad material que ilustra el verdadero significado que es espiritual, que es el reposo en Cristo Jesús. Segundo argumento. Nosotros no estamos obligados a guardar el Shabbat como día de reposo porque estamos libres de toda maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 10, vamos allá. Y ojo que no estoy diciendo, ni el pasaje está diciendo, que todo ser humano está libre de la maldición de la ley, sino solo los que son de la fe. Ahora lo vamos a ver. Gálatas capítulo 3, verso 10 al verso 14 dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo que no dice los que dependen de los rituales o las ceremonias de la ley, sino de las obras de la ley. Ellos están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué interesante porque cuando el Señor mandó a escribir a Moisés, este libro de la ley incluía también los 10 mandamientos. No había tal separación de dos libros diferentes como que uno sea moral y otro ceremonial. Era simplemente la ley, no las leyes, ¿sí? Y entonces sigue diciendo Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, presten atención acá, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Entonces, ahí está la escritura clara. ¿Por qué? Nuestros amigos adventistas suelen decir que aquel que tuvo fe en Cristo, como consecuencia natural, va a guardar la ley. De manera que la gracia y la ley van juntas. Pero Pablo no está de acuerdo con eso. Pablo dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que si uno pretendiera ser salvo por medio de la ley, tendría que guardar toda la ley. Efectivamente, Santiago pone así, que aquel que incumple un punto se hace transgresor de toda la ley. Y bueno, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es juzgado de un madero, para que en Cristo Jesús, mire, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, no dice por guardar el Shabbat, no dice por guardar los 10 mandamientos, sino por la fe, y claramente Pablo dijo que la ley no es de fe, así que está hablando algo diferente a la ley, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, entonces no tenemos necesidad de guardar el Shabbat que pertenece a las sombras porque estamos en la realidad. Nosotros estamos libres de la maldición de la ley. Solo los que hemos sido justificados por fe. Aquellos incrédulos que todavía no han profesado fe en Cristo, ellos sí están bajo la ley. Pero nosotros, los creyentes, no. Por lo tanto, no estamos obligados a guardar estas ordenanzas, estos preceptos, estos mandamientos de la ley que solo tipificaban la fe en Cristo Jesús. En Cristo ya estamos completos. Tercero, no estamos obligados a guardar el Shabbat porque el ministerio sobre el cual descansamos y somos ministrados es superior al ministerio de Moisés y al ministerio del antiguo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos allá, Segunda de Corintios capítulo 3, especialmente del verso 6 al verso 8, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, esto es algo interesante porque no hay duda que la letra se refiere aquí a la ley y el antiguo pacto lo va a decir en el contexto. Pero yo sé que los adventistas nuevamente van a querer decir, no, lo que pasa es que está hablando ahí de una ley ritual, una ley ceremonial, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando del decálogo, no está hablando de la ley moral. Pero si seguimos leyendo el contexto, va a ser notorio que se está refiriendo al evento del Éxodo, cuando Moisés subió, ¿sí?, al monte a recibir los 10 mandamientos, de donde los mismos adventistas reconocen y dicen que ahí Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Y al bajar Moisés después de los 40 días de recibir los 10 mandamientos ahí en las nuevas tablas del pacto renovado, Moisés vino con el rostro resplandeciente. Y vamos a ver lo que dice Pablo de esto. Dice, verso 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, y ojo, quiero que presten atención a la palabra o a la frase ministerio de muerte, porque eso nos va a servir para otros pasajes que vamos a ver después. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue, mira, fue con gloria en tiempo pasado, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso tiempo pasado, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hay un contraste notable entre el antiguo y el nuevo pacto. Verso 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y sigue, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿En qué momento Moisés usó un velo cuando bajó del Sinaí y tenía el rostro resplandeciente? Pues cuando recibió los 10 mandamientos, así que no hay duda que Pablo sí se está refiriendo a los 10 mandamientos también. El ministerio de Cristo es superior al ministerio de Moisés. Eso lo dice también Hebreos capítulo 3. Nosotros estamos en un ministerio superior, no en un ministerio inferior como lo fue el antiguo pacto. Número 4. El nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto. Hebreos capítulo 8. Y dejemos que sea la palabra que hable, ¿sí? Hebreos capítulo 8 en nuestras Biblias. Claramente dice así, vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, de repente muchos están preguntando que ¿acaso los amigos adventistas no leen estos pasajes? Yo creo que sí lo leen y sí lo saben. Lo que pasa es que ellos le dan otra interpretación. Por supuesto, la interpretación que más acomode a su línea de pensamiento. Pero cuando uno va al contexto y sobre todo a todo el libro en el cual estamos encontrando esos pasajes, no hay duda que, como estamos demostrando, sí se refería también a los 10 mandamientos. Todo eso es el antiguo pacto, si no, vayamos a Éxodo capítulo 20, vayamos a Deuteronomio capítulo 5, en donde el Señor claramente dice que los 10 mandamientos eran parte del pacto, del antiguo pacto. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 5. Y aquí se va a añadir algo interesantísimo. Deuteronomio capítulo 5 dice, verso 1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo pacto o hizo Jehová este pacto. Bueno, a nuestros amigos les gusta decir que el pacto del Shabbat ya era desde la creación, ya era desde antes, y que ya ellos ya tenían, ya guardaban, pero la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice claramente, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, es decir, no con nuestros antepasados, no con los patriarcas hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, con nosotros es el pacto. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, qué interesante, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen, ¿no? Y luego dice, verso 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y el 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra
harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, etcétera. No hay duda que está hablando de los 10 mandamientos y claramente dice que es parte del pacto que hizo con ellos, no con los antepasados, sino con ellos al pie del monte Doré o el monte Sinaí. Eso se tiene que demostrar de que efectivamente no es lo que Moisés le está diciendo al pueblo, pero por supuesto que es, porque es palabra inspirada de Dios, ¿no? Entonces el nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto que incluía los 10 mandamientos. No hagamos la separación, lo acaba de decir nuestro amigo en su primera presentación, no se debe separar. Es más, las palabras textuales que él dijo, y cito, es nosotros no determinamos qué sí y qué no puede continuar. Entonces vamos a la Biblia y la Biblia dice que no había tal separación. Esto sí y esto no. Esto lo moral y esto lo ceremonial. Además, si hacemos un estudio concienzudo de toda la ley, nos damos cuenta que los demás mandamientos que siguieron al decálogo incluyen los mismos mandamientos del decálogo. Incluyen, son prácticamente los mismos mandamientos enraizados con aspectos ceremoniales y rituales, de manera que no se pueden separar. Y se tiene que demostrar que efectivamente había tal separación. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Número 5. Hemos muerto a la ley para ser de Cristo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Hemos muerto a la ley para ser de Cristo. Vamos a ver lo siguiente. Desde el verso 4 dice lo siguiente, ¿no? Así también vosotros. Ahora, ese así también vosotros me hace entender que hay un punto de comparación. ¿Qué ha dicho Pablo del verso 1 al verso 3? Había dado el ejemplo de la ley. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida de marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, ahí está el punto de comparación. Ahora lo va a llevar a los creyentes. Así también vosotros, hermanos míos, mira, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, qué interesante porque nos dice que la ley ha muerto. Y en ninguna manera nosotros decimos que la ley ha quedado abrogada, que ya no es vigente. No, decimos que la ley no tiene poder sobre el que ha muerto en Cristo Jesús. O sea, sobre los creyentes. La ley no tiene ya señorío sobre los que han sido justificados por fe. Por eso dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora mira, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si por la ley, si no por la ley, porque tampoco conociera, mira, la codicia si la ley no dijera no codiciarás, de manera que sí está hablando de los 10 mandamientos, porque claramente es el 10.º mandamiento, no codiciarás. No está hablando de los mandamientos rituales, de los mandamientos ceremoniales, como a veces se da como excusa. Está hablando de los 10 mandamientos y dice que no estamos más sujetos a esa ley. Hemos muerto la ley para ser enteramente de Cristo y lo hemos muerto pues por la fe. Ahora, el poder de la ley es la muerte. La paga de la ley por el pecado es la muerte. Aquel que cree en Jesucristo muere con Cristo, de manera que la sentencia de la ley ya se cumple en aquel que ha sido justificado por la fe. Ahora, una sentencia no se puede aplicar 2 o más veces. Si ya hemos muerto, entonces ya la ley no tiene poder sobre nosotros ni vigencia para nosotros. Quiero repetir que esto se refiere solo a aquellos que son de la fe, no para los incrédulos. Y con esto paso al siguiente punto también. Primera de Timoteo, reconociendo que la ley no fue dada para el de la fe, para el justo, sino para los incrédulos. Primera de Timoteo, capítulo 1, en nuestras Biblias, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice el versículo 9, o si quieres leemos desde un poquito antes. Dice, por ejemplo, del verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Usar algo legítimamente en esta época quiere decir usarlo siguiendo las reglas establecidas. Entonces dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, ahí están las reglas, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y los pecados que va a mencionar a continuación tienen que ver con los pecados de los 10 mandamientos. No es casualidad. Por eso dice desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas y matricidas, o sea, los que no honran al padre y a la madre, o los homicidas, los que matan, etcétera, etcétera. Así que sí está hablando nuevamente de los 10 mandamientos y claramente dice que esa ley de los 10 mandamientos no fue dada para el justo. El que es justo ya fue justificado, ya la ley no tiene poder sobre él. Justamente en Romanos 8 Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? De manera que nosotros no estamos obligados a guardar ningún aspecto del decálogo ni la ley porque ya la justicia de Cristo se ha cumplido en nosotros. Muy bien, se han cumplido ya los 21 minutos para mi primera presentación. Tomamos ahora 10 minutos cada uno para la respuesta. ¿Me dices cuándo estás listo? Adelante, pastor, adelante. Muy bien, ahora sí. Puedes empezar. ¿Debo hacer pregunta o la pregunta, cómo es? No, es 10 minutos de respuesta. De respuesta a su argumento. Sí, como tú quieras llevarlo. 10 minutos. ¿Puede empezar ahora el cronómetro? Ya, está bien. Muy bien, pastor. Ok. Es interesante la fusión y el lenguaje que utiliza la Biblia para que podamos entender el tema de la gracia de Dios como el tema de la ley, ya que el ser humano pecó porque había una ley y Cristo vino a morir por por el ser humano que desobedeció una ley. Y Cristo murió siendo inocente porque no tuvo problema con la ley, nunca falló, todo excelente. Entonces, en la palabra del Señor, nosotros vamos a ver que el nuevo pacto, hay dos definiciones de él. Hay una que dice que Dios, este es el nuevo pacto que va a hacer con la casa de Israel, el nuevo pacto, y habla de poner sus leyes en la mente y en los corazones. Jesús dijo que el nuevo pacto es su sangre. Entonces, estas dos declaraciones están en la Biblia, pero la mayoría de los creyentes solo se quieren aferrar a las palabras que definen el nuevo pacto como la sangre de Cristo y a las palabras que definen el nuevo pacto como las leyes que Dios va a poner en la mente y en el corazón. Eso ni siquiera lo mencionan en sus argumentos. Y eso está en el libro de Hebreos también, en el capítulo que usted citó, el capítulo 8, citando el Antiguo Testamento. Entonces, en la ley de Dios, sin ley no conocemos el pecado. O sea, ¿cómo yo voy a saber si peco si no hay una ley? O sea, la Biblia lo dice claro, yo creo que no debiera haber un conflicto tan extenso, ya que en algunos temas bíblicos, usted va a encontrar argumentos para refutarlo o para apoyarlo, como es el caso de los testigos de Jehová que creen, a diferencia de nosotros, que Jesús no es Dios y lo presentan con texto bíblico que hablan claramente de la posición que ellos tienen. Y entonces nosotros venimos con texto bíblico también y le presentamos la posición que tenemos. Es la misma práctica que estamos haciendo ahora mismo. Usted con argumento bíblico y este servidor con argumento bíblico hablan de un tema y presentamos nuestras posiciones de un tema que estamos en unas posiciones diferentes. Entonces, es interesante que de los 10 mandamientos, el único con el que hay conflicto en guardar o no es con el sábado. El adulterio, nadie habla en contra de eso. Robar, nadie habla en contra de eso. Y así como usted citó la Biblia para mencionar que no estamos bajo la ley, pero también la misma Biblia dice que los adúlteros, que los hechiceros, que los idólatras, o sea, menciona tipo de personas que cometiendo ese pecado, viviendo en el pecado, no van a ser salvos. O sea, el asunto de Dios
no es solo un concepto que una persona pueda tener en su mente, sino que es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Usted dice, Cristo es mi Salvador, sí, pero con decirlo no es suficiente. Usted tiene que vivir lo que está diciendo. O sea, Cristo es mi Salvador, pero está procediendo conforme a lo que está creyendo, conforme a lo que está creyendo. Entonces, el reposo del sábado, eh, ¿acaso no existía el reposo de Cristo en el Antiguo Testamento? O sea, ellos no tenían paz cuando Dios mismo le dijo en un momento, está quieto y conoce que yo soy Jehová. O sea, el reposo de Dios siempre ha existido. La gracia de Dios siempre ha existido. Ningún ser humano se salva por ley. Claro, había que sacrificar un cordero, había una serie de reglas que nosotros no la hacemos y la Biblia habla claramente de eso, que habla de que no tenemos que sacrificar un cordero, pero la fe es la misma. O sea, ellos no se iban a recibir el perdón de sus pecados solo por crucificar un cordero. Ellos tenían que tener fe en el Mesías, tenían que aferrarse a Cristo tal como tenemos que aferrarnos nosotros. Yo no creo en un evangelio que comenzó en el Nuevo Testamento. Creo en un evangelio eterno que dice Apocalipsis 14, un evangelio eterno, dice la Biblia. El evangelio que yo conozco es el evangelio que Abraham conoció, que de paso, para los autores del Nuevo Testamento, explicar bien la gracia, utilizan los recursos del Antiguo Testamento, porque no hay conflicto en la Biblia, pero hay que aprender a contextualizar las escrituras porque en la Biblia tiene, o sea, esa forma de poder explicar que Jesús es Dios y Jesús es humano. O sea, entonces hay una serie de versículos que hay que saber buscar cómo poder cuadrar desde el Génesis al Apocalipsis las ideas. No podemos sectorizarnos, no podemos basarnos en un solo lugar de la Biblia. Y me quedan unos minutos. Es bueno que ustedes sepan que habían cosas que estaban, o sea, habían conceptos que la gente ya lo tenía claro en su mente. Marta le dijo a Jesús, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día final y usted no va a encontrar un registro que hable claro de la resurrección hasta donde presenta la historia de Marta. Entonces, el hecho de que ellos sean creyentes y tenían un estilo de vida teocrático, ellos no eran ignorantes de los temas, no eran ignorantes del sábado, o sea, hay cosas que eran cotidianas, cosas que eran normales. Ahora, había un conflicto de la ley, un conflicto que, por ejemplo, de la circuncisión, muchísimas cosas, y personas que tenían una conducta errada porque querían basar su testimonio en la ley, querían basar su espiritualidad en la ley, querían hacer todo en base a la apariencia, dejando a un lado la fe en el Cristo que murió, en el Cristo que se decía en ese tiempo que con el solo hecho de creer que Jesús era el Señor, eres salvo. Entonces es el asunto de creer, el asunto de creer. Pero es bueno que ustedes sepan que en el tiempo de Cristo se hablaba mucho de la ley y se ignoraba a Cristo. Hoy se habla mucho de Cristo y se ignora la ley. Es un tiempo al revés, porque ese es lo que estamos viviendo, la humanidad en muchos casos, lugares donde se persiguió mucho a los cristianos y se hizo grandes atrocidades. Usted va a encontrar hoy un ateísmo, va a encontrar hoy personas que no quieren saber de la religión, porque hay una contraposición. Entonces, esta es la realidad. La Biblia habla en el libro de Daniel que se intentaría cambiar los tiempos y la ley. O sea, la ley de Dios es el punto de partida en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y entonces Cristo, que quiere salvar al pecador, Él entonces le ofrece su gracia. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que obedecer la palabra de Dios. Me quedan como 2 minutos, pero está Sí, bien de Efraín, parte mía, pastor. ¿vas a terminar ahí? Me dijo, No, pregunto si vas a terminar ahí o vas a completar tus 10 minutos. bueno, pues voy a seguir, está bien, no hay Ya. problema. Entonces, Cristo le dijo al joven rico, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Yo creo que no hay error en las palabras de Jesús, pero sí había un error en el joven rico que no estaba guardando los mandamientos. O sea, Jesús dijo, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si tú me amas, guarda los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos y dice que me conoce, eres un mentiroso, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay conflicto específicamente con el sábado con relación a los 10 mandamientos? Ya la Iglesia Católica tiene conflicto con más de uno, pero en el caso de los cristianos en general, de los 10 mandamientos, solo tienen conflicto con el sábado. Creo que no es casualidad, creo que eso no viene eventualmente, creo que eso responde a una historia, responde a un propósito doctrinal, a un propósito que la Biblia habla de cambiar los tiempos y la ley. Mucha gente cristiana cree que el día cambia a las 12 de la noche y a las 12 de la noche no hay un cambio de día, no se nota un cambio de día, el día cambia a la puesta de sol. O sea que con la Biblia uno puede entender la realidad. Entonces hemos aceptado la costumbre, la cultura de la gente, y Jesús dijo, por seguir las tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Jesús siempre habló de los mandamientos. Los mandamientos son parte de la vida cristiana. Creo que ahora sí, pastor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Recuerden también a los amigos y hermanos oyentes, pueden preparar sus preguntas para el final de este debate, ¿sí? Voy a comenzar los 10 minutos de contra-respuesta para luego pasar al tiempo de cierre y las preguntas de parte del público, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. De los 8 argumentos que había preparado para el día de hoy, solamente puse 5. Creo que no será necesario exponer los últimos 3, pero en la respuesta no hubo respuesta. Es decir, no se respondió los 5 argumentos que yo di de los pasajes bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, con lo cual estamos dejando mucho que desear para la audiencia, porque no ha habido ninguna respuesta a ninguno de mis argumentos. En primer lugar, voy a responder a algunas cosas que se han dicho en su argumento. Primero dice que el sábado tiene principio en la creación, pero sin embargo a lo largo de la Biblia no se recurre a la creación para decirle a los cristianos que tienen que guardar el Shabbat. No hay carta en el Nuevo Testamento que se escriba a la iglesia a que tenga que guardar el Shabbat. Si hubiera esa, digamos, claridad en referencia a que tenemos que guardar el Shabbat, no estaríamos discutiendo el día de hoy. Hay asuntos que son tan claros en la Biblia, que son doctrinas fundamentales, que estamos plenamente de acuerdo. Como son tan claros, entonces no hay vuelta que darle, todos los aceptamos. Pero no está claro este tema para la iglesia. La iglesia no recibe ningún mandamiento, ninguna orden para guardar el Shabbat. Luego dice que el Shabbat tiene que ver con el decálogo, los 10 mandamientos están vigentes. Y nuevamente, porque estuviste diciendo, por ejemplo, que la Biblia habla en el Nuevo Testamento que los adúlteros o los borrachos, que todos ellos serán juzgados, y efectivamente, porque en mi argumentación dije que la ley sigue vigente para el incrédulo. Acabo de citar 1 Timoteo capítulo 1, verso 9, donde claramente Pablo dice que la ley no fue dada para el justo, sino para el incrédulo, el transgresor, el desobediente. Esto lo puedes enlazar con Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10, donde dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay una clara diferencia en el que ha nacido de Dios, no solamente en su hacer, como usted dijo, sino también en su naturaleza. ¿Por qué el creyente ya no practica el pecado? Porque su naturaleza ya ha cambiado, ha sido transformada. Es algo muy diferente a lo que usted propone. Usted propone que la fe que decimos tener debemos comprobarla con el hacer. No, más bien es al revés. La fe nos hace nacer de nuevo y por esa nueva naturaleza que tenemos, nosotros ya no podemos practicar el pecado. De manera que la ley ya no tiene vigencia para nosotros, como lo he demostrado con bastantes citas del Nuevo Testamento, como 2 Corintios capítulo 3, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 7, donde claramente sí se hace referencia a los 10 mandamientos y dice que eso ya no aplica al creyente. El creyente tiene otra ley, precisamente, ¿no? Así que no estás refutando mis argumentos, sino estás a favor de mis argumentos, porque acabas de decir exactamente lo que yo he dicho, ¿no? Que la ley sigue vigente para el incrédulo, no para el que ha sido justificado por la fe. Bueno, también hablaste de que los 10 mandamientos fueron escritos con la misma mano de Dios.
pero en el contexto claramente esos 10 mandamientos estaban enlazados a las ordenanzas ceremoniales y rituales. Así que si le vamos a dar ese peso por ser escritos por la mano de Dios, también debemos darle el mismo peso ya que Dios enfatizó todo como uno solo. Es más, las ordenanzas ceremoniales o rituales que siguen después solamente están desglosando los primeros 10 mandamientos, no son otros, no son otras leyes diferentes como se acaba de proponer. Y efectivamente, cuando dices que fueron colocadas en el arca del pacto, justamente ese es el detalle. El hecho de que Dios haya colocado sus 10 mandamientos en el arca no eran señal de justificación, sino eran señal de que de reprensión, de juicio, porque esos mandamientos eran decretos que estaban allí contra el pueblo, eran testimonios contra el pueblo de Dios. Por eso que no solamente las tablas que recordaba la rebelión que ellos tuvieron contra Moisés y contra los principios de Dios al pie del monte Oreb, sino también la vara de Aarón, que recordará un juicio de parte de ellos, y el maná, que también recordará la murmuración de parte de ellos. Así que las tablas, la vara de Aarón y el maná, los tres eran elementos de testimonio contra el pueblo. Y precisamente los querubines miraban hacia el interior del arca. Eso representaba el juicio de Dios contra el pueblo, pero en medio del arca, en medio del el lugar, el interior del arca y de la mirada de los querubines estaba el propiciatorio. Y ahí es donde se echaba la sangre de la propiciación. Y entonces los querubines ya no miraban esos decretos que nos eran contrarios, sino miraban que la sangre de la propiciación, y por eso uno decía, sé propicio a mí, pecador. Bueno, entonces justamente esa sangre de la propiciación tipificaba el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2. Cristo Jesús en la cruz derramando su sangre, pues quitó esos decretos que nos eran contrarios. Todo ese acta de testimonios que estaban contra el pueblo fueron quitados. Él lo clavó en la cruz. Así que somos justificados únicamente por la sangre de Jesucristo. Justamente hablaste de eso también en tu argumentación, que el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Sin embargo, no solamente es la sangre de Cristo, sino que la sangre de Cristo se virtió para que haya una vigencia y una validez del nuevo pacto, porque era necesario la muerte del testador, dice Hebreos capítulo 9. Era necesario el derramamiento de sangre para que se establezca el nuevo pacto. Entonces, no solo es la sangre de Cristo el nuevo pacto. Quiero leerte Jeremías capítulo 31 que habla del nuevo pacto y algo interesante que hay que ver aquí. Jeremías capítulo, eh, Jeremías capítulo 31 dice a partir del verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mira, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Qué interesante. Entonces, el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto, no es lo mismo. No se continúa, no se perpetúa. Claramente el nuevo pacto dice, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de Egipto. Es un pacto totalmente diferente. Y el hecho de que haya citado justamente lo que sigue más abajo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ratifica de que es un pacto totalmente diferente y superior, porque ahora se trata de la nueva conciencia que tiene el creyente. Ya no necesita un código de leyes para estar guardándolas. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza y su conciencia ha cambiado para Dios. Ahora es Jesucristo que perfecciona al creyente. Filipenses 1:6 que dice, aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos por qué estar sujetos al antiguo pacto, ¿sí? Y también dijiste algo como, necesitamos creer en Génesis y necesitamos creer en Romanos. Sí, efectivamente, necesitamos creer en los 66 libros de la Biblia, pero debemos creerlos en su debido contexto, en su propia naturaleza y carácter. Por ejemplo, Génesis no es un libro histórico. Génesis es un libro legalista, es un libro de la ley, tiene escritura teológica. ¿Y quién escribió Génesis? Pues Moisés. No lo escribió Abraham, no lo escribió Isaac. Moisés escribió Génesis. ¿Y cuándo fue escrito Génesis? Cuando Moisés estaba sacando de Egipto al pueblo de Israel y le estaba dando la ley. Justamente por eso Moisés pertenece a la Torá. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 rollos.
que forman parte del Pentateuco en la versión griega. Entonces tenemos aquí que Génesis debe ser entendido dentro de la ley, por eso es natural que haya muchas referencias a la ley en el libro de Génesis. Eso no se excusa entonces para que hoy podamos o queramos o impongamos guardar la ley. ¿Por qué? Porque estamos bajo el nuevo pacto, un pacto totalmente diferente al de Moisés. No se respondió, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 5, donde Moisés dijo: hizo Jehová este pacto no con nuestros padres, sino con nosotros los que estamos aquí hoy en el desierto. Y ahí incluye el libro de Génesis, ¿sí? Bueno, también dices, la gracia siempre ha existido, ¿no? Y también dices que antes se hablaba mucho de la ley y no se hablaba de Cristo. Pero precisamente por eso es que tienes que ver que hay un tiempo en la que el testimonio y la revelación era inferior. Ahora el testimonio y la revelación es superior en Cristo. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 y luego también podemos leer Juan capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el griego, esta frase dice: en estos posteros tiempos nos ha hablado en Hijo. No por el Hijo, sino en Hijo. Quiere decir que Cristo es la revelación suprema. Cristo no es el mensajero como los profetas de antes, como Moisés. No, Cristo es el mensaje, el verbo mismo de Dios. Entonces vemos que no solamente es que hay una revelación diferente, sino una revelación superior. Y tú dices, ahora se habla más de Cristo y no de la ley. Pero naturalmente, porque estamos en una revelación totalmente superior y no podríamos volver a lo antiguo que era inferior. Eso sería absurdo. Ya hemos dejado las sombras, estamos en la realidad. Ya hemos dejado el infantilismo, estamos en la adultez. Entonces, dejemos a Moisés con Palestina y pasemos a Cristo Jesús y la corte celestial. Estamos en algo superior. Juan capítulo 1 justamente dice esto. Juan capítulo 1, dice verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero mira, esto es contraste y superioridad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Claramente hay una gran diferencia, no se debe confundir la gracia de Dios como atributo divino y no se debe confundir la gracia en los términos en la que Dios actúa con el hombre. En todo caso, Juan estaría mintiendo porque usted dice que la gracia siempre ha existido. Acá dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que son dos aspectos totalmente diferentes que a veces se están entremezclando y por causa de no discernir esos aspectos justamente hay mucha equivocación. Muy bien, se ha vencido mis 10 minutos. Pasamos a los 5 minutos de cierre y después de eso resolver algunas preguntas de parte del público. Me dices cuando estés listos y Sí, continuamos. aquí estamos, pastor. Adelante. Lo que pasa es que a veces... Ok, mire, pastor, la gracia de Dios siempre ha existido. La muerte de Cristo fue hace 2000 años y es válida el día de hoy, pero no es solo el día de hoy, es que la muerte de Cristo es válida para los que le antecedieron. Es que la muerte de Cristo es el medio del perdón, no es la sangre de una oveja que perdonaba el pecado de las personas. Un animal no tiene capacidad de perdonar el pecado. El pecado lo perdona Cristo. Nosotros comprendemos que Cristo es el Salvador, que solo en Él hay vida eterna, pero que ese es un asunto que no es del Nuevo Testamento. Es un asunto que es de todos los tiempos. El Evangelio es uno solo. No hay dos evangelios, no hay un evangelio del Antiguo Testamento y un evangelio del Nuevo Testamento. Solo que el Evangelio tiene una trayectoria donde Dios le permitió a Israel vivir con, no Israel, no, desde Adán con símbolos hasta la llegada de Cristo. Pero el sábado no es simbólico. El sábado no es simbólico. Y de eso usted dijo bueno, usted menciona que las leyes todas son iguales, que todas están juntas, que es un solo compendio. Le digo, Dios tiene sus mandamientos. Dios es claro y requiere obediencia. Inclusive, Él dice que prefiere que no le hagamos tanto sacrificio y que mejor le seamos obedientes. O sea, Dios requiere que le podamos, Jesús dice, por ejemplo, mis ovejas oyen mi voz.
porque queremos sectorizar la palabra de Dios y creer como que lo que se le dio a los judíos, con los judíos se queda. Entonces hay palabras que Jesús le dijo a los apóstoles que debieran quedarse con los apóstoles, pero nosotros como creyentes la traemos al día de hoy. O sea, hay cosas que son para todas las generaciones y los mandamientos de Dios así lo son. Los mandamientos de Dios, especialmente los 10 mandamientos, no era propiedad de Israel, no le pertenecían a Israel. Entonces, pastor, nosotros creemos en la gracia de Dios. Yo creo que la gracia ha existido todo el tiempo. El ser humano nunca se salvó por obra. La salvación por obra no existe. Ahora, sí existen personas que se equivocan al día de hoy de cualquier nominación religiosa. Muchas veces basan su cristianismo en su experiencia y no en su fe. Pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, que la fe es justificada por las obras. Hay una combinación, así como Jesús es 100% Dios y 100% hombre, 100% abogado y 100% juez, hay una combinación. La combinación es real. Los mandamientos, como usted dijo ahorita, están vigentes, pero no de manera opcional. Usted no elige el mandamiento que quiere guardar. La Biblia habla en un momento de si uno guarda un día o el otro, pero se está refiriendo a los días de ayuno, no se refiere al sábado como tal. Entonces, hay cosas que pueden ser opcional, si usted ayuna o no ayuna, pero antes lo tenían como una ley. O sea, hay que contextualizar, eh, es una palabra que debe aplicarse de manera cabal. Eh, Porque en la Biblia hay muchas alusiones, como decía ahorita, que le pueden hacer pensar sobre una doctrina que no es, pero va a encontrar versículos que sí apoyan la doctrina. Entonces, vuelvo y repito, en el nombre del Señor, tiene que haber una combinación, un estudio de la Biblia. La Biblia habla de temas que son difíciles porque te presenta las dos ideas. Entonces, usted tiene que hacer un estudio bien serio de la Biblia donde ella se interpreta y se interpreta no solo por el Nuevo Testamento, se interpreta por la Biblia misma. ¿Me queda tiempo, pastor? Un minuto. Un minuto, ok. Bueno, entonces, el asunto de la ley, nosotros no estamos aferrados a la ley, hay que contextualizar, porque cuando Pablo habla del paquete completo, habla de las leyes que tenían, que ellos estaban practicando ahí mismo, o sea, la circuncisión, muchas cosas, que había serio conflicto con eso, había unos conflictos porque recuerden que el apóstol Pablo le habla a gentiles y allí habían mezclado cristianos judíos. O sea, hay conflicto, pero hay un grupo de personas que conocen bien la ley y hay un grupo de personas que no saben mucho acerca de la religión porque no estaban imbuidos de ese tipo de cristianismo, o sea, de Dios, de Jehová, vivían en su vida de pecado del mundo. Una cosa final, eh, la ley de Dios es para todos. La ley de Dios es para todo ser humano. El preso no guarda la ley la guarda el que está libre. El preso está condenado por la ley, el libre no, porque el libre vive tranquilo, vive en obediencia. Así Ok, que hay que obedecer. Eso sí, eso es claro para todo cristiano. muy bien. Pero la salvación no depende de ello, depende de Cristo, pero requiere de ello. Ok, ok, muy bien. Se venció el tiempo. Bueno, los últimos 5 minutos antes de ver algunas preguntas, pueden ir dejando ya las preguntas, por favor, ahí en los comentarios, ¿ok? A ver, voy a iniciar. Hay que contextualizar, me dices, y también dijiste antes, no se debe quedar uno con un solo verso, con una sola parte, hay que mirar el todo. Sin embargo, tuviste el tiempo suficiente para hacerlo, para contextualizar, para demostrar no solamente una parte, sino el todo, para desmentir los argumentos a la luz de la Biblia, y no se hizo. Nuevamente, no hay respuesta a los argumentos que he presentado. He citado muchos pasajes del Nuevo Testamento que claramente dicen que no estamos bajo el decálogo, pero sin embargo no se fue al contexto a verificar que efectivamente no eran los 10 mandamientos. Tenemos muchísimos más, pero no hemos querido citar, puesto que pensamos que era suficiente para este debate, pero aún así no se dio la respuesta.
No hay un evangelio del Nuevo Testamento y no hay un evangelio del Antiguo Testamento. Bueno, el evangelio, si lo miramos en el aspecto salvífico, por supuesto que siempre es por la fe y siempre es a través de Cristo Jesús. Pero sin embargo, el proceso para establecer el reino de Dios sí tiene diferentes tiempos, diferentes dispensaciones. Lo acabo de citar en Hebreos capítulo 2, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, que Dios tiene un trato diferente en el tiempo para con los hombres. Eso no está cambiando la verdad de la salvación por la medio de la fe. Simplemente está diciéndonos que Dios tiene sus maneras diferentes de tratar con la humanidad. Y en eso claramente hay una diferencia, puesto que, por ejemplo, no estamos bajo el sacerdocio arónico, no estamos bajo la circuncisión, no tenemos que estar sujetos a rituales hebraicos, ¿no? Sin embargo, ahora es interesante porque en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los adventistas enseñan de que hay dos tipos de reposo, dos sábados, ¿no? Uno que era ceremonial y uno que era moral. Ahora, lo interesante es que este verso habla en forma plural, por lo tanto incluye a los dos sábados, porque dice días de reposo, así que incluye forzosamente al Shabbat. En el original aquí la palabra reposo es no ayuno, es reposo. Efectivamente, esa es la palabra original. Y dice que es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo Jesús. Ahora, otra cosa interesante de esto es que los adventistas dicen que no hay que guardar el sentido ceremonial, pero en el texto también habla de la comida o bebida. Sin embargo, los adventistas sí tienen doctrinas de comidas y dietas alimenticias como las dietas kosher. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Algunos aspectos sí quieren guardar y otros no los quieren guardar. Así que no somos nosotros los selectivos. Estamos yendo a la palabra de Dios a ver lo que la Biblia tiene para nosotros, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hablaste de la fe. La fe sin obras es muerta. Sin embargo, Santiago no está hablando de la justificación, porque Santiago en el contexto cita como ejemplo a Abraham y dice que Abraham fue justificado por las obras cuando sacrificó a su hijo Isaac sobre el altar. Eso pasó 20 años después que Abraham en Génesis 15 fue justificado solo por el creer. Así que la justificación de Santiago no es justificación para con Dios, es una justificación para con los hombres. Habla de su reputación, de su testimonio. Efectivamente, cuando uno va al contexto, habla de problemas interpersonales. La fe nos justifica ante los hombres porque hay obras que son de provecho ante los hombres, pero la fe ante Dios solamente es sola fe, y por eso le puedo llevar a Romanos capítulo 4, donde aquí sí habla de Génesis 15, donde Abraham fue justificado solo por el creer. Romanos capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ¿ves? No dice que obró, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Me dirán, pero siempre la gracia y la obra, o la fe y la obra van de la mano. Entonces, está hablando de lo mismo. No, Pablo no está de acuerdo con eso, porque más adelante en el capítulo 11, verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces es claro que la salvación, la justificación, es solo por la fe sin ningún aspecto de obra. Porque en el momento que interviene la obra, ya deja de ser gracia. No hay tal punto de convergencia que algunos están sosteniendo. Para terminar, solamente me quedaría decirle a todos, basándome en Filipenses capítulo 3, que busquen establecer no una justicia propia, sino la justicia que es por fe en Cristo Jesús. Pablo dice así, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, interesante porque en el contexto Pablo habló de, por ejemplo, en cuanto a la ley, él era irreprensible. Y él no dijo en cuanto a la ley ceremonial o la ley moral. Además, no tendría sentido que él esté sacando aquí ley ceremonial, puesto que los adventistas aceptan que está él oponiéndose a la ley ceremonial. Así es que está hablando de la ley moral. Y de la ley moral, él dice, eso que era para mí ganancia porque era irreprensible en cuanto a la ley, que forzosamente incluye lo moral y lo ceremonial también, dice, lo he tenido como pérdida. Y es más, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ahí es donde
hay que poner nuestra atención en la justicia que viene de Dios por la fe en Jesucristo, no por la ley, que nos lleva a establecer una justicia en nuestras propias obras, en nuestra obediencia, en nuestra perseverancia, y al final nos vamos a gloriar, pero no para con Dios. Así que la justificación y la práctica de la justificación tiene que ser por fe y solo por fe. Que Dios me los bendiga. De esa manera cerramos el ¿Puedo debate. despedirme, pastor, y decir también un mensaje final? No, ya te di los 5 minutos para el mensaje final. Ah, Entonces, yo pensaba que como ahora, usted dio un mensaje final, yo podía también saludar y decir algo al respecto. Pero no, por está eso los bien. 5 minutos eran para eso. Ok. Ahora, si quieres, te doy al final, pero vamos a responder las preguntas del público, ¿ok? Bien, Las bien. preguntas del público, a ver, voy a ver, parece que han hecho varias preguntas. Gracias Julia, gracias Roy, gracias Lidia. A ver, un momento, por aquí vi algunas preguntas. Eh, Vamos a ver, dice, a ver, Víctor, no sé a quién le estás preguntando, voy a tratar de interpretar, pero dice, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, no vine a abolir la ley sino a cumplirla? Nunca termino de entender, pastor, quiero aprender como ustedes. Bueno, ¿tienes un minuto para responder la pregunta? El Señor Jesucristo es el que da la ley. Él es Dios. Vino a la tierra como hombre, no vino a abolir la ley. Jesús no tuvo problemas con la ley, nunca ofendió la ley. Él solo contradijo una conducta errada de parte de los fariseos y de cualquier persona que estuviera en el error. Jesús vino con la verdad y la ley. Jesús lo que hizo fue que elevó su nivel. Él mencionó varios mandamientos y en vez de decir ya esos mandamientos no están, lo que hizo fue que los elevó, puso un sentido más serio sobre la ley. Miren, le dijo de no guardar el enojo en su corazón, de no codiciar la mujer ajena, o sea que no es solo el acto, sino también el pensamiento. Entonces el Señor, nosotros decimos, vino a completar la ley, vino, o sea, a mostrar la realidad. Por eso Él es el maestro. Él vino a hacer una explicación, vino a iluminar todo. En Jesús está la respuesta de todo. Es en Él que se esclarece todo en Jesús. En Él es que todo se completa en Él. Él no vino a abolir, sino a cumplir. Y Él mismo dijo que cualquiera que trate un punto de la ley de manera pequeña va a ser pequeño en el reino de los cielos. O sea, Jesús, la ley de Dios y Jesús nunca tuvieron conflicto porque es su propia ley. Ya, muy bien. Ahora, eh, yo respondo de esta manera sencilla. El pasaje no solo dice la ley, el pasaje también dice los profetas. La ley y los profetas. Esto era un diminutivo de lo que en ese tiempo el judío tenía por costumbre decir cuando se refería a toda la escritura. Por ejemplo, decía la Torá, el Neviín y el Ketubín. Justamente Jesús usa la frase completa en Lucas 24:44, cuando él dijo que era necesario que todo lo que estaba escrito de él en la Torá, el Neviín y el Ketubín se cumpliesen cabalmente. Entonces, cuando Jesucristo dice que ha venido a cumplir la ley y los profetas, no solo dice la ley o los 10 mandamientos, sino la ley y los profetas, se refiere a todas las escrituras. Ahora, si el adventista va a poner atención solo en la ley, también tiene que poner atención a lo de los profetas. Eso incluye entonces todo el testimonio de las escrituras que tendrían que estar guardando. Pero en realidad es bastante simple, porque Jesucristo no dice, yo he venido a hacerles cumplir. Él dice, yo he venido a cumplir. Lo que nosotros no podemos, Él viene a cumplirlo por nosotros y en lugar de nosotros. Por eso que somos justificados los que somos de la fe de Jesús, no los que obramos. Entonces, Pablo diría algo sencillo en Gálatas capítulo 2, verso 21. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué Cristo viene a morir si al fin y al cabo tendríamos que nosotros estar guardando la ley? No tendría ningún sentido eso. Justamente Cristo viene a cumplir porque solo Él podía cumplirlo. Muy bien. Ahora, hacen otra pregunta. A ver, vamos a ver. Perdónenme que son tantas preguntas que intento ir por los comentarios y acá se me traba mucho
el Facebook, pero yo en antes vi que alguien como que quería hacer una pregunta, y más escribió, pregunta escribió. A ver, vamos a ver. Dice Elena Espinosa, ¿qué es para el expositor guardar el sábado y cómo lo hacen ellos? Oh, qué interesante. Yo también quería preguntar eso. ¿Ya? ¿Qué es para usted guardar el sábado y cómo lo hace? ¿Cómo guarda usted el sábado? ¿No? Ok. Ujú. Bueno, ahí está la Biblia. La Biblia habla de que el sábado es un día de reposo, es un día que Dios lo apartó, es el día del Señor. Entonces, ¿cómo yo guardo el sábado? En primer lugar, recibo el sábado a la puesta del sol del viernes. Creemos que los días cambian con la puesta del sol. Los días cambian a esa hora, no cambian a las 12 de la noche como muchos cristianos creen también. Claro, yo no condeno a nadie por creer en eso. No, solo son conocimientos. La salvación en Cristo. Cristo es el que determina quién se salva y quién se pierde. Cristo es el juez. Entonces, el sábado se guarda dejando de hacer los trabajos cotidianos, dejando de hacer los trabajos por los cuales uno, o sea, trabajo como pintar, los trabajos cotidianos a los que uno se dedica para, como la labor que uno hace como trabajo propiamente dicho. Este día la Biblia dice que será reposo para Jehová tu Dios, o sea, no es un día para gratificarme, no es un día para mí, es un día para dedicarlo al Señor, es un día de Dios. De paso, es importante tener un día de la semana donde podamos adorar. El reposo es tan necesario que es como algo normal en los seres humanos. Tenemos un día, por ejemplo, el domingo, la gente lo usa como día de reposo. En los trabajos dan día libre. El reposo de la semana es una necesidad. Y entonces Dios lo estableció porque eso viene de Dios. Y reposamos en ese día, dejando los trabajos cotidianos y dedicándonos a hacer cosas para Dios, las cuales Jesús mostró en la Biblia. Jesús mostró que se puede hacer el bien. Es lícito hacer el bien en sábado. Ahora no me digan, pero si hay una persona trabajando, tú la puedes ayudar y hacer bien. No hablemos cosas o sea, tenemos que usar el entendimiento, hacer el bien, ayudar personas. Si yo voy transitando y veo una persona que tiene un neumático, ¿verdad?, dañado y yo puedo ayudarle, aunque sea en sábado, eso yo lo puedo hacer. O sea, la Biblia tiene la respuesta de cómo guardar el sábado. Es algo simple, es solo negarse a las ocupaciones normales por las cuales uno busca un beneficio económico, cosas así, pero el guardar el sábado no es una estructura de reglas de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Esa no es la religión es Cristo. Para nosotros todas las doctrinas están vinculadas con Cristo. Fuera de Cristo no tenemos doctrina. Muy bien. Ahora, en defensa de la fe, bueno, esa pregunta no la puedo responder yo porque yo no enfatizo el guardar el sábado, no practico, estoy en la libertad de Cristo, como dice Pablo en Romanos, si uno juzga igual todos los días, otro hace diferencia de día en día, el que hace diferencia o el que piensa que todos los días son iguales, dice para su Señor lo hace. Entonces estamos en la libertad de Cristo, no estoy obligado a guardar el sábado, ¿sí? Más bien pienso que es un tiempo para trabajar muchísimo para la obra del Señor y así lo hacemos todos los días de la semana, ¿no? Ahora dice una pregunta para el pastor adventista, en defensa de la fe dice, ¿en qué lugar de la Biblia dice que es pecado que un gentil trabaje el sábado? Sí, es importante que podamos entender las escrituras, vuelvo y repito, para aquellos que analizan la Biblia y ven prácticamente el Antiguo Testamento como el Nuevo Pacto, como el Antiguo Pacto, tienen ciertos parámetros en los cuales dicen esto no, porque esto es del Antiguo Pacto, y ya con solo esa frase desboronan cualquier argumento que se quiera formular como doctrina con relación al sábado. O sea, si el que ve la Biblia así, automáticamente eso es lo que va a entender. Está bien, pero vuelvo y digo,
La Biblia dice que Dios en el nuevo pacto pondría la ley en los corazones. La ley está ligada con la obra de Dios. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El que me conoce, guarde mis mandamientos. O sea, la ley está ligada. Por ejemplo, ahorita mencioné el asunto de la salvación, que Jesús dijo en Hebreos 5:8. Jesús habló que Él llegó a ser autor de salvación para los que obedecen. O sea, nosotros no podemos separar. Ahora voy a responder con relación al sábado. El gentil que se convierta en creyente de las escrituras y lea la Biblia va a entender que no todos los días son iguales, como afirma el pastor. No todos los días son iguales porque hay un Dios del cielo que bendijo un día e hizo diferencia y por eso la semana tiene 7 días. Hay un día que es diferente a los demás. Lo crean o no, lo argumenten o no, eso tendrá que ver con personas que lean la Biblia de manera seria, porque hoy día hay mucha gente que ni siquiera ha leído la Biblia completa y leen la Biblia de manera superficial y no tiene un acercamiento a Dios propio, concreto. Entonces mucha gente no lee Biblia, no Sí, puede entender la Biblia sin leerla. claro. Hay un montón de cristianos que nunca han leído la Biblia entera, ni siquiera una vez. Dime, eso lo estás diciendo a Pablo, ¿no? Mi querido pastor, como el tiempo es muy corto, no Mm. puedo hablar solo de Pablo. Yo vine a hablar de la Biblia. No, no, me refiero a que le acabas de decir eso a Pablo, porque Pablo es el que dijo, no yo, porque dijiste, como dice el pastor. ¿Qué pastor, yo o el pastor Pablo? Porque Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada Sí, uno esté pastor, plenamente convencido en su propia mente. No lo dije yo, lo está pastor, diciendo el pero apóstol Pablo. usted es una persona Sí. que ha estudiado muy bien la Biblia. A mí me gusta escuchar algunas cosas que usted dice. Lo Mm. estoy siguiendo en estos días, he estado Ujú. mirándole. Es importante que usted, que lo sabe, Sí. que había diferencia entre los días, porque los martes y los jueves, según algunos estudios, esos días eran días de ayuno y se hacía diferencia entre día y día. No se refiere propiamente al sábado. El sábado no era un tema de conflicto. Conflicto era algunas tradiciones. Se estaban lavando, no se lavaron las manos para comer y ahí aparecieron de una vez en contra de Jesús. O sea, Jesús dijo, Sí, ustedes por pero las Pablo no tradiciones, dice que denme un permisito, pastor, déjenme alguno terminar hace con esta idea. iguales unos Déjenme días, terminar, sino solo dice, terminar, por favor. no, no, solamente esa parte. El mismo Pablo apóstol no Pablo, dice unos días, sino dice iguales todos los días. Menciona los todos los días, o sea, los 7 días. Sigue. sí, pero el contexto aquí es los días de ayuno, no el día de reposo. Si fuera el día de reposo, estuviera hablando de un solo día. Si está hablando de día y día, es porque se refiere a más de un No día. se menciona para nada día de ayuno. Ok. Eso entonces me dice que no está siendo fiel al texto, o sea, es al revés. Siempre lo he dicho, debe primar el respeto y la mansedumbre. Y eso creo que va a hablar bien de cada persona, ¿no? Bueno, si gustas, como me dijiste, dar unas palabras de despedida al público, lo puedes hacer también. Bueno, agradecer al pastor Jonathan Córdoba por esta oportunidad y agradecerle a ustedes por su audiencia en este momento. Que Dios les bendiga, que el Señor nos ayude a ir esclareciendo las doctrinas falsas y esas cosas. Siempre han existido. Jesús vino, habían diferentes religiones. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. O sea, siempre ha existido ese tipo de ese tipo de sistema y de movimiento dentro de las iglesias. Cuando Jesús vino, Él no resolvió ese problema. Eso sigue y va a seguir hasta el final. La Biblia habla de hacer su voluntad. Hay que seguir a Dios, hay que seguir la fe, claro está. La obediencia por fe tiene que ver con eso. La fe está en Jesús y en su palabra. Un placer. Que Dios les bendiga. Ajá, muy bien. Bueno, acá dicen, tú no contestaste si era santo el sábado. Lo que estaba yo diciendo es qué es ser santo, porque si lo entendemos por santo sagrado, no, por supuesto que no lo es. Santo simplemente hay que tenerlo dentro de su contexto, que Dios había apartado ese día, nada más. El día de hoy, claramente lo he demostrado con el Nuevo Testamento, que eso no aplica a nosotros. Así que si lo vamos a ver en ese sentido, no, el sábado no es un día apartado. Recuerda lo que Jesús dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu
y en verdad, no siguiendo un día, un lugar en específico, sino en espíritu y Pastor, en verdad. Sí, dime. recuerde que el mandamiento dice, acuérdate del sábado. Sí, pero no a nosotros. Por eso te di la Sí, oportunidad no de a que saques nosotros porque no una estábamos ahí. carta del Nuevo Testamento diciéndole a la iglesia que se acuerde y gustoso. Basta con eso y listo, ganaste el debate. Suficiente. No lo hay. Ahora, me llamó la atención un comentario que está haciendo Rita, que dice, él no es un pastor adventista, dice que estamos mintiendo, de que usted dice que eres un hermano solo de la congregación. ¿Qué tienes que decirle a ella? Es una mujer adventista que dice que tú no eres pastor. Bueno, puede saludarme en Facebook, Efraín Cedeño. Ahí yo le puedo enseñar mi credencial de pastor adventista. No hay ningún problema con eso. Cualquier cosa podemos conversar. No hay ningún problema en eso. Muy bien, gracias. Te agradezco por ese gesto, porque a veces se levanta falso testimonio también, y eso sería quebrantar la ley.